Buenos días, alumnos de tercero medio. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. A continuación, daré la explicación de la clase número 1, etapa 4, que corresponde a la unidad número 1 de Educación Ciudadana, los desafíos de la democracia del siglo XXI, orígenes y características. Para esta clase, los aprendizajes esperados son identificar la definición del concepto de democracia, comprender el origen y las características del concepto de democracia y finalmente analizar los desafíos actuales o críticas en torno al concepto de democracia. Antes de comenzar de lleno a lo que es la unidad, es importante saber ciertos elementos que en esta nueva etapa de educación ciudadana son conceptos que vamos a analizar en torno a sistemas políticos y sobre todo en torno al comportamiento social que tenemos actualmente. Por lo tanto, es súper importante que, de acuerdo a esta primera clase, corresponde a lo que es el concepto de democracia, es saber qué entendemos por el concepto de democracia o qué entendemos por la democracia como sistema político. En la actualidad, en muchos países del mundo, hay consenso a la hora de considerar la democracia como la mejor forma de organización política. Sin embargo, este tema ha sido un tema crítico en donde muchos países, incluyéndonos, ha desarrollado diferentes críticas en torno a la aplicación de un sistema democrático, ya que la democracia desde su inicio se ha transformado y ha cambiado ciertos elementos a la hora de aplicarlo como sistema político. Debemos recordar que dentro de nuestro contexto actual, nuestro país, a partir de la década de 1990, nuevamente aplica la vuelta a la democracia, ya que tuvimos bastante tiempo bajo una dictadura. Por lo tanto, la idea de nuevamente de que la democracia o que el pueblo tenga su soberanía o su poder, cabe en la idea de que este concepto se define como un gobierno representativo. Sin embargo, hemos dicho y hemos también vivido en este último tiempo una crítica en torno a la complejidad que existe para hablar del concepto de democracia. La manera en que entendemos democracia puede incidir en el respeto de nuestros derechos, fundamentalmente en la libertad de las personas o incluso en nuestro estilo de vida. Por lo tanto, bajo esta lógica, tenemos de que la idea de democracia en el mundo contemporáneo existe una pluralidad de imágenes y uso para el concepto de democracia. Es decir, existe una diversidad en torno a lo que significa un sistema democrático. Sin embargo, cabe la lógica de que este sistema se critica por no ser un gobierno representativo, ya que el tema de la soberanía del pueblo se ha ido cuestionando en función a el trabajo que hacen los políticos en torno a un sistema democrático. Por otro lado, en la mayoría de los casos, la palabra democracia es usada como un sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de mayoría, de justicia social y de fraternidad, etcétera. Además, para algunas personas es símbolo de ineficiencia, anarquía y la famosa palabra politiquería. Y quiere decir principalmente que este concepto de la democracia se ha ido aprovechando principalmente en los políticos como una manera de conseguir votos o una manera de conseguir apoyo social para sus campañas políticas. Por lo tanto, es súper difícil hoy en día saber con claridad si se está cumpliendo o no el rol de un concepto democrático dentro de la sociedad política. Por otro lado, vamos a tener que dentro del concepto de democracia existen diferentes características, como por ejemplo vamos a tener diferentes tipos de elementos que se asocian al concepto de democracia, como la libertad, la participación, la organización y los derechos. Cada uno de estos elementos proporciona un mayor valor a lo que es el concepto de democracia. Por lo tanto, como lo vemos actualmente, la democracia se atribuye en primer lugar a la idea de votar, a la idea de elegir a nuestro representante. Sin embargo, como le estaba explicando durante la clase, que este concepto de democracia no solamente se atribuye al votar, sino que también se atribuye a la participación social, ¿ya? Y la participación social va principalmente, como ustedes como jóvenes, a cumplir su derecho de ciudadano,
ya sea en dar su opinión frente a los temas o de dar ideas de soluciones o dar opiniones o dar crítica, etcétera, ya que eso ustedes están manifestando su participación, están manifestando también sus derechos, ¿ya? Y también están manifestando sus deberes. Por lo tanto, es súper importante que entiendan que este concepto de la democracia es un tema que ha sido bien crítico durante cómo la manera que se está aplicando. Además, tenemos que entender de que la democracia en la actualidad va a tener diferentes tipos de atributos, de los cuales se pueden relacionar en torno a la familia, en torno a la comunidad, en torno a la escuela, en torno también al gobierno, en torno a los ciudadanos, etcétera. Aquí yo les presento una serie de actitudes o atributos que van en torno a la democracia, lo cual la democracia en la actualidad corresponde principalmente a garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, por ello se prohíbe la discriminación por sexo, género, etnia, clase social, orientación sexual, religión, ideas políticas, entre otros. Además, se actúa conforme a la voluntad soberana de la mayoría, respetando también las minorías. Por ello, se organizan elecciones libres que son calificadas por un organismo imparcial. También se garantiza y protege las libertades, los derechos fundamentales de las personas y se promueve también el bien común. Y también tenemos de que se reconoce la libertad de reunión, asociación en partidos políticos, sindicatos u otras organizaciones. Y por último también tenemos que dentro de la democracia actual todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser votados. Para ello existe la institucionalidad y mecanismos legítimos de acceso al poder. Es decir, todos estos elementos que tenemos aquí en la democracia en la actualidad son los que deberían desarrollarse actualmente, ¿ya? Y para que estos se puedan desarrollar actualmente, es importante que también ustedes tengan conocimiento en qué significa, en qué entendemos la actualidad y los desafíos que existen actualmente. Por otro lado, hay que entender de que yo sé que es un tema complejo, que lo vamos a trabajar durante las clases. Por eso es importante de que sepamos y participemos en diálogos y en debates, porque aquí existe también un concepto de libertad, donde no todas las personas piensan lo mismo en torno a cómo se está aplicando la democracia. A lo mejor algunos piensan de que la democracia sí se está aplicando como corresponde, otros que no se está aplicando porque no es un gobierno representativo, o simplemente lo que estamos teniendo hoy en día no es una democracia, sino que es otro concepto que se llama gobierno representativo, donde lamentablemente el pueblo no está teniendo el poder, sino que solamente los políticos están manejando ese poder o esa soberanía. Eso lo vamos a discutir más adelante en las próximas clases, por eso es importante de que entendamos qué desafíos o cuáles son las problemáticas o qué sabemos del concepto de democracia. Por otro lado, es importante saber de que este concepto de democracia, la idea de un orden político, parte desde la antigua Grecia, principalmente desde Atenas, ¿ya? La idea de un orden político en la que la autoridad que lo legitima reside en el pueblo no es nueva, tiene más de 2000 años. Los primeros en llevar a la práctica este concepto por los antiguos atenienses en el siglo VI a.C. Si bien un sistema político de estas características no volverá a aparecer durante la historia de la humanidad hasta el siglo XIX, la idea de democracia se ha nutrido de muchas culturas y tipos de gobierno, incluso algunos no democráticos como la antigua República Romana. Cabe entender de que la idea de crear este nuevo concepto de democracia en la antigua Grecia era principalmente dividir el poder, que el poder no se concentrara en una sola persona, sino que el poder lo obtuviera el pueblo. Sin embargo, la democracia ateniense que surgió hace 2000 años atrás no es la misma democracia que tenemos hoy en día, ya que en esa época solamente podían participar los ciudadanos, y en este caso las mujeres, los extranjeros, los esclavos, ya no tenían derecho a participar. Hoy en día esa situación cambia, ya que todos tenemos derecho a participar y todos al tener derecho a participar también se logra una mayor
legitimidad a la soberanía del pueblo. Por otro lado, también hay que entender que dentro del concepto de democracia se ha ido transformando a partir de los procesos históricos que hemos llevado a cabo durante los últimos tiempos. Por lo tanto, es importante aclarar que la democracia de la antigua Grecia no es la misma a la democracia que tenemos actualmente, a excepción de Suecia, donde ellos comparten una democracia similar, pero solamente en base a la estructura de democracia, no a la idea de quiénes participan o quiénes no participan, porque la democracia hoy en día participan todos. Ya con esta explicación y un poco acercarnos a lo que es la discusión y los desafíos de la democracia actual, vamos a realizar las siguientes actividades. En esta ocasión vamos a utilizar el libro, el texto escolar de Educación Ciudadana de la editorial Santillana y de acuerdo a la información del ítem número 1 van a responder la primera pregunta con sus palabras. Hoy en día tenemos una democracia representativa, ¿por qué? Y dar dos ejemplos. Por otro lado, como les dije, vamos a utilizar el libro de clases y vamos a leer atentamente los contenidos de la página 10 hasta la página 3, lo cual, al leer estos dos contenidos, ustedes van a realizar en su cuaderno una síntesis o un resumen de las principales características que tiene la democracia actualmente. Posteriormente, van a realizar en la página 11 la estrategia de paso a paso para documentar con fundamento y van a trabajar solamente la pregunta 1 y 2. Y para finalizar, van a realizar la actividad de la página 13, donde utilizarán los recursos 1, 2 y 3, que están en la página 12 y 13, y responder las preguntas que aparecen ahí. Es importante de que estas actividades la puedan hacer o realmente en el cuaderno o lo pueden hacer directamente en la guía. En el caso de la síntesis que lo tienen en el cuaderno, ustedes pueden sacar una imagen y adjuntarla al archivo de la guía número 4. Cualquier duda que tengan, me escriben a mi correo y estaré atenta a sus inquietudes. Que estén muy bien, los espero en la próxima clase de retroalimentación y nos vemos. Adiós.